que en los 1000 anteriores. Esto se debe a un fenómeno global que nos acosa constantemente llamado cambio climático. Pero ¿cómo hemos llegado hasta este punto? Hoy, las gerentes ecológicas les daremos una breve explicación y responderemos a sus posibles interrogantes. Sabemos que el cambio climático es el cambio de la temperatura de nuestro planeta, pero esto puede ser por dos tipos de factores, los factores externos y los factores internos. Tenemos que los factores externos son los elementos que envuelven a nuestro planeta, como por ejemplo el Sol y los meteoritos. Estos dos factores sí tienen consecuencias en nuestro planeta, pero son a largo plazo, ya que son impredecibles. Tenemos también lo que son los factores internos, que son fenómenos naturales que tiene nuestro planeta, como por ejemplo un maremoto, un terremoto, un volcán. Pero el mayor generador en este cambio climático es el ser humano, ya que origina o crea lo que es el CO2 en abundancia por las industrias químicas que éste elabora o que para poder mejorar su economía. El ser humano siempre ha tenido una relación amor y odio con el planeta. De hecho, si sabemos que existieron civilizaciones anteriores a la nuestra, es por los rastros de contaminación que éstas dejaron en los lugares en donde ellos se establecieron en algún momento. Vamos a estudiar un poco las cifras. El CO2 es el elemento primordial para lo que es el cambio climático. Este tipo de elemento forma una película en nuestro planeta Tierra que no deja que los rayos que entran del Sol vuelvan a salir, y eso hace que la temperatura suba. ¿Cómo se mide el CO2? El CO2 se mide por radiaciones infrarrojas, y la fórmula para poder medirlo son X partes por millón. En 1980 se midió, la medición que se realizó en ese momento fueron de 319 partes por millón. En la actualidad, la última medición que se realizó fueron de 339 partes por millón, colocando 20 partes por millón por encima en los últimos 38 años. La temperatura del planeta ha subido 2 grados desde 1980. El hielo ártico está decreciendo a un ritmo de 13,14%. En la última década, el hielo terrestre se pierde a un ritmo de 887 metros cúbicos por año. Las pérdidas que han habido en Groenlandia han sido tantas desde el 2005 hasta 2016. El nivel del mar sube a 3,4 mililitros por año y amenaza a más de 1000 personas. Pese a que sabemos que la responsabilidad de esto lo tiene el ser humano, el nuevo debate que se tiene ahora es saber qué porcentaje tiene de responsabilidad el ser humano y qué porcentaje tiene nuestro planeta Tierra, ya que ambos son generadores de CO2, uno con mayor proporción que otro, pero quieren saber cuál de los dos tiene mayor responsabilidad en esto, aunque muy claro sabemos que es el ser humano. Uno de estos ejemplos que tenemos de contaminación es el Monte Pistache. Este Monte Pistache se ubica en Roma. Tiene una medición de 20.000 metros cúbicos y 30 metros de altura. Fue creado en el año 1 y 3 después de Cristo y fue creado por el hombre. Este monte está elaborado con más de 26 millones de piezas de cerámica. ¿Cómo se originó el Monte Pistache? El Monte Pistache se originó ya que los romanos consumían gran cantidad de aceite de oliva, y este aceite de oliva era trasladado desde Europa hasta Roma en vasijas de cerámica. Estas vasijas de cerámica eran muy costosas devolvérselas a su distribuidor. Por eso el Imperio Romano decidió colocar todos estos desperdicios de vasijas de cerámica en un solo sitio, y por eso nace el Monte Pistache. Este monte tiene más de 2000 años y aún se puede apreciar. Si bien es cierto, estamos conscientes del abuso que ha tenido el hombre en este tema, también podemos poner de ejemplo esos elementos que el hombre ha querido tratar de tener a su favor para poder evitar lo que es el cambio climático. Un ejemplo de tenemos lo que es el gobierno británico,
que consiguió salvar al Tennessee recuperando su flora y su fauna. Entonces, debemos saber cuáles son las consecuencias, los principales fenómenos causados por el cambio climático y por qué el mundo está en su punto tan crucial y cuáles son los fenómenos que pueden ocasionar el cambio climático en Venezuela. Soy Damaris Lugo y hablar del calentamiento global y el cambio climático que está afectando gravemente a toda la humanidad me resulta impactante. Afirmar que muchos de los fenómenos naturales que están causando muerte y destrucción, como lo son los terremotos, maremotos, las inundaciones y las grandes sequías, son a causa de la acción de la raza humana, es desconcertante, por decirlo menos. Es evidente que los mayores efectos de estos fenómenos los sufren los países y las regiones más pobres, pero al final cada uno de nosotros seremos presa de nuestra propia irresponsabilidad y egoísmo al no valorar el planeta que tenemos. Un ejemplo de ello es la tala indiscriminada de árboles que solo busca la satisfacción de algunos intereses económicos de grandes compañías y provoca el desvío de todos los ríos, deslaves y como consecuencia las inundaciones cada vez más frecuentes de pueblos enteros, así como la extinción de la especie animal. Las grandes olas de fríos y el calor en épocas que nunca se habían registrado en la historia por el efecto invernadero es a causa de la contaminación de todo el ambiente y la emisión de sustancias tóxicas que han venido provocando el deshielo de los grandes glaciares. Para los científicos y los estudiosos, esto se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza, lo cual lo vienen advirtiendo día a día. El último informe presentado por la comunidad científica en el año 2018 indica que el calentamiento global ha excedido a 1.5 grados, lo que nos lleva a una profunda reflexión y a tomar medidas al respecto, porque en este problema está inmersa nada más y nada menos que nuestra Tierra. El ser humano ha venido cambiando la naturaleza, su ambiente, su entorno, sin ninguna planificación o interés común. Como fenómenos naturales más recientes ocurridos durante el año 2018, específicamente en los meses de septiembre y octubre, podemos señalar lo siguiente. El tsunami en Indonesia, un terremoto de magnitud de 7.5 grados, que dejó más de 2.000 muertos y 5.000 desaparecidos. El terremoto de la isla de Papua Nueva Guinea dejó al menos 160 muertos, la devastación de varias aldeas y miles de damnificados. El sismo de la isla de Hokkaido, Japón, el cual tuvo una magnitud de 6.7 grados, afectó el servicio eléctrico a casi 3 millones de personas, con un saldo de 44 muertos y más de 30 personas desaparecidas. Sin embargo, hay que destacar que la preparación cultural del pueblo japonés para este tipo de desastre minimizó el número de muertos y de damnificados. El huracán Florence, que se inició en la costa de África y terminó en la costa de los Estados Unidos, dejando a su paso 40 muertos y muchos damnificados y varios desaparecidos. Además, el huracán Mitchell, que en su paso por Centroamérica y la península de Yucatán, México, Beach y Florida, Estados Unidos, ocasionó severas afectaciones y dejó casi 30 muertos. Adicionalmente, cada vez es más frecuente la contaminación que a gran escala los mares y ríos, así como los incendios de grandes extensiones de hectáreas, causan la muerte de muchísimos animales y el hombre. El último fenómeno, que fue un incendio a gran escala sucedido recientemente en California, donde casi toda la zona de Malibú fue devastada, causando 70 muertos y más de 1.000 desaparecidos. Estos son pocos los ejemplos, pero de gran impacto, que nos evidencian que el cambio climático causado por las acciones desmedidas y descontroladas del hombre en su interrelación con la naturaleza están afectando gravemente no solo al hombre,
como raza humana, sino a todo el reino animal y vegetal. Como verán, la situación ambiental de nuestra tierra es grave. Debemos llamarnos a una profunda y sincera reflexión, además de honesta, donde todos y cada uno debemos unirnos para proteger y garantizar la supervivencia de nuestras futuras generaciones, representada nada más y nada menos por nuestros hijos, quienes no tienen la culpa de lo que hemos ocasionado y hemos dado como consecuencia para que estos fenómenos se activen y nos afecten. Ya el diagnóstico en todo momento está hecho. Solo el hombre puede salvar al hombre. Buenas tardes, mi nombre es Nancy Guzmán. Como hemos venido hablando de las catástrofes ambientales, existe un fenómeno que a través del tiempo se ha dado por esas catástrofes que son los migrantes medioambientales, los cuales, según la Organización Internacional para la Migración, nos dice que son 3 categorías, que son los inmigrantes por emergencias ambientales, son aquellas personas que se desplazan dentro de su país o fuera de él por catástrofes como el huracán, el tsunami o terremotos. Los migrantes forzados son las personas que tienen que abandonar su hábitat por deterioro de las condiciones ambientales, y los inmigrantes inducidos porque son los que se desplazan por la desertificación del ambiente. Los desplazamientos de la población ligada a los desastres climáticos y medioambientales ha superado a las personas que se inmigran por problemas bélicos. Según el estudio realizado en el 2010, para el 2008, un 4,6 millones de personas fueron desplazadas por guerras en sus países, pero 20 millones fueron por catástrofes ambientales. En el 2009 fueron 15 millones de personas desplazadas por catástrofes ambientales. En el 2010 fueron 38 millones de personas. Y según el estudio, para esta época hay más gente desplazada por problemas ambientales que por problemas bélicos o problemas económicos en los países donde se han presentado estas catástrofes. Los desplazamientos climáticos involucran ocurrir a niveles. El más categórico es el que pasó en Nepal, que son los glaciales que se derritieron, y a través de ello fue que las personas se desplazaron por desbordamiento de ríos, inundaciones y todo lo demás, los tsunamis, los terremotos que han ocurrido en China, Filipinas y otros países, y la sequía que hubo en Sudán, tempestades en Europa. El informe de la Organización Internacional de Migración cita el ejemplo del noroeste de Brasil, donde en las Amazonas hubo una deforestación y la gente se desplazó por lo que podía conseguir, y que eran personas que conseguían recursos para sobrevivir ahí. Pero cuando ya el ambiente fue como ya deteriorado a su máxima capacidad, esa gente fue abandonada ahí y ellos tuvieron que desplazarse a otro sitio. Los desplazamientos medioambientales tienen una característica dramática, los inmigrantes económicos. Los países afectados por esos fenómenos muchas veces no son ellos los que causan esos fenómenos naturales, sino países desarrollados. Y contrariamente a lo que ocurre con los inmigrantes económicos, que ellos se van a buscar mejores vidas en otros países, los inmigrantes medioambientales, ellos no superan el desplazarse por eso, ellos siempre añoran de regresar a sus tierras. Una de las cosas, el desafío que enfrenta el desafío que se enfrenta es que ellos no tienen ninguna ley, ninguna protección a nivel mundial. Lo único que se ha logrado hacer es que en el año 2015 en Francia, el Acuerdo de París, llegaron a crear un fondo, el fondo medioambiental, que trataba de que los países desarrollados
tenían que aportarle ese fondo 20 millones de dólares, 100 millones de dólares, perdón, hasta el 2020, para así poder ayudar a esos países a superar esas crisis y no hubiera desplazamiento ni problemas de salud, ni problemas ambientales más graves donde la gente no pudiera vivir. Entonces, a través de eso, ellos crearon ese fondo, pero hasta ahora no se han recaudado mayores ingresos para ese fondo. Es como la catástrofe que pasó en Haití, donde hubo el terremoto y ellos tuvieron más pérdidas humanas y pérdidas materiales que el mismo Japón, cuando hubo el tsunami y el terremoto a la vez, que hubieron menos porque ellos son un país desarrollado. Actualmente existen medios para limitar el cambio climático y construir un futuro más sostenible y próspero para cada uno de nosotros. Sin embargo, la ventana para actuar se está cerrando muy rápidamente. Una gran parte de las emisiones de carbono ya se han emitido a la atmósfera y permanecerá en ella durante siglos. Una medida disuasoria podría ser la aprobación de un alto precio del carbono para que tanto las empresas como los ciudadanos adapten sus procesos industriales y sus hábitos de consumo a una economía descarbonizada. Debemos tomar en cuenta que la forma de vida, las costumbres y la cultura tienen una considerable influencia en el uso de la energía y tienen un potencial de limitación muy importante, lo que nos hace preguntarnos ¿cómo estamos haciendo como sociedades para disminuir los efectos de dióxido de carbono en el ambiente? Debemos tomar en cuenta que hay compañías, sociedades y grupos que se han dado la tarea de hacer campañas de negación para que las grandes industrias como empresas petroleras no tengan que cambiar sus equipos y no tengan que invertir grandes cantidades de millones de dólares para que tengamos todos un planeta mejor. Científicos y estudiosos sobre este tema nos advierten que estamos a 12 años promedio para salvar al planeta del cambio climático catastrófico. Dicen que es el llamado final para que los países del mundo tomen las medidas necesarias y limitar así el calentamiento global a un máximo de 1.5 grados centígrados, ya que una vez que el mundo vaya más allá de eso, gran parte de nuestro planeta no será apto para los humanos, ya que con estos cambios, tal como lo mencionaron mis compañeras Nancy y Damaris, traen consigo consecuencias tan graves como severas sequías, inundaciones y olas de calor y olas de frío. Es por ello que se necesita un cambio a gran escala, tanto de gobiernos como sociedades e individuos, ya que esto costará mucho dinero, con inversiones a más del 5%, a más del 2.4% del PIB de la economía mundial durante 20 años, incluyendo la inversión anual del sistema de energía del 2.4 billones de dólares. Sin embargo, hay países que ya se han adaptado a estos cambios climáticos y las consecuencias que consigo contrae todo y cada uno de estos que nos albergan a cada uno de nosotros. Por ello, países como ciudades como Manchester están plantando 3 millones de árboles desde el 2012 para contrarrestar los efectos del cambio climático y así enseñarles a sus sociedades o a las personas que los árboles absorben parte del CO2 que se encuentra en nuestra atmósfera. Esta fundación que está a cabo de toda esta iniciativa se llama Trillion Tree. En Ciudad del Cabo, una organización llamada Open Street, fundada también en el 2012, se encarga de cerrar las calles para promover la cultura y los valores en estas avenidas, deteniendo ciertamente la circulación de vehículos, salvo patines y bicicletas. Esta iniciativa fue inspirada
En la ciudad de Bogotá, donde generalmente hay días donde no circulan ningún tipo de vehículos. También tenemos en Dubái, hay una especie de tiburón construido por el ser humano que se realizó con la finalidad de que absorbiera tanto en canales y ríos parte de la basura para que no llegue a los mares y a los océanos. ¿Okay? Este dron llamado Wet Shark puede recoger hasta 350 kilos de desechos y está hecho a base de cero carbono, por lo que no va a contaminar, va a purificar el aire de las aguas para que la biodiversidad de las especies que se encuentran acá no sufran cambios y no tengan riesgo absoluto con este dron. Tendríamos que preguntarnos qué están haciendo nuestras sociedades para que este cambio climático no nos afecte. Nosotros como sociedad, tanto en Venezuela como en muchas partes del mundo, debemos tomar conciencia de lo que esto implica y que salvo personas que tengan dinero o no, ¿okay? Es un problema que nos alberga a cada uno de nosotros. Principales ciudades trabajan en pro al desarrollo, a la ecología, al reciclo de cada uno de sus artículos, pero nosotros en Venezuela no lo hacemos. Entonces es hora de tomar conciencia porque es un problema que nos acarrea cada uno de nosotros y la educación empieza desde nuestro hogar. Fomenten a sus niños, a sus sobrinos, a los niños que tienen a su alrededor la educación ecológica para que nuestras sociedades, desde los pilares más pequeños, vayan construyendo bases sólidas para seguir adelante y cada uno de nosotros aportar, ya sea como un granito de arena, esta problemática que nos alberga a todos.